noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche voy a tocar una película, vamos a hacer la review, la crítica de una película de un director que creo que hasta ahora no se ha hablado, o que os he hablado solo de una película, pero que tenía poco que ver realmente representativa con lo que es el estilo de cine de este director. Pero la película de la que os voy a hablar esta noche es, sin lugar a dudas, un referente ineludible de lo que supone la columna vertebral de la filmografía de este singular director, uno de los más extraños, fascinantes, pero a la vez ininteligibles directores, argumentalmente hablando, de la historia del cine. Esta noche os voy a hablar del director David Lynch y de la película Mulholland Drive. Sin duda una película muy polémica que dio muchísimo que hablar en su día. De Mulholland Drive os puedo decir que recibió varias nominaciones al Oscar en el año 2001, si mal no recuerdo, aquel año en el que estuvieron nominadas al Oscar películas como Moulin Rouge, como Una mente maravillosa, como La comunidad del anillo, la primera parte del Señor de los Anillos, y en el que David Lynch, su director, fue nominado al Oscar al mejor director. Y también ganó, además, un premio especial del jurado de Cannes al mejor director, precisamente en aquel festival de cine. Pero Mulholland Drive, la verdad es que no es solo, como decían en su momento, una película de suspense o de misterio, son muchísimas cosas. Sin lugar a dudas nos encontramos con una película muy compleja en lo que se refiere al nivel narrativo. Pero, por desgracia, os tengo que decir una cosa. En esta película, David Lynch nos da una de cal y otra de arena. Es decir, es muy complejo en lo que se refiere en el fondo, pero no en la forma, ya que Mulholland Drive lo que iba a ser en un principio, esta película como una especie como de episodio piloto de una serie que se tenía programada tipo Twin Peaks, es decir, con muchos más capítulos, con una trama mucho más desarrollada, una historia de suspense bastante más profunda, etc. Pero hubo una serie de presiones por parte de los directivos de la productora y David Lynch tuvo que recortar, digamos, toda esta serie y condensarla en una única película que se llamara Mulholland Drive. Pero eso sí, una película de 2 horas y media de duración. La película está protagonizada por Naomi Watts en un doble papel, se puede decir, Laura Linney Harris también en un doble papel, Robert Foster y Ann Miller. Sobre todo, una enorme y maravillosa Naomi Watts, que fue esta película la que supuso para ella la rampa de lanzamiento para que todo el mundo la conociese, después de una interpretación, yo diría, de una de las mejores interpretaciones femeninas en lo que llevamos de siglo XXI. Esta película ha sido calificada por muchos críticos como la mejor película del siglo XXI, de lo que llevamos de siglo XXI. A mi modo de ver por así decirlo, es una afirmación excesivamente exagerada. Es una película en la que se puede decir que durante la primera hora y 50 minutos es una exposición continua de acontecimientos, de personajes, de hechos, de pistas que el director nos va dando, para que vayamos descubriendo una especie de misterio. Y que en la última media hora se puede decir que se apelotonan todos ellos de un modo tal que al espectador muchas veces no le da tiempo a enlazar o a buscar una explicación convincente a todo lo que está viendo. Me explico. David Lynch es un director que, además de tener películas de una estructura narrativa más convencional, como puede ser El hombre elefante, como puede ser Dune, aquí comentada en el canal, la única que tengo de David Lynch, como puede ser Straight Story, una historia verdadera, que la comentaré dentro de poco, o por ejemplo Terciopelo Azul, también es el director de una serie de películas muy extrañas realmente, en el que lo que hace es prolongar, o mejor dicho, proyectar lo que él entiende como un mundo lleno de sueños y de pesadillas. Películas, por ejemplo, como Cabeza borradora, como Carretera perdida, como precisamente Mulholland Drive, y como su última locura, que realmente yo la he visto varias veces, pero que no hay por dónde cogerla, que es para mí una auténtica tomadura de pelo de película, porque ni siquiera él ha sabido dar una explicación convincente a lo que se llama Island Empire, protagonizada por Laura Dern. Para mí Mulholland Drive pues es la última gran película que hizo David Lynch, y sinceramente lo que supone es un compendio de todas las virtudes, de todos los defectos, pero también de muchos de los logros argumentales y narrativos que tiene el propio director. El argumento, la verdad es que es
muy complejo de ir describiendo, pero vamos a dividir esta crítica. Comprendo que muchos de vosotros no sé si la habréis visto o no la habréis visto, pero voy a tratar de dar la explicación que yo tengo de lo que es la película Mulholland Drive. Primero voy a exponer una serie de hechos y voy a explicar qué es lo que es más o menos esta película, lo que es la parte argumental y luego una parte técnica. Pero primero lo que voy a decir es expresaros lo que es el principal defecto que yo encuentro a este film. Y es que técnicamente, como iba a ser realmente un telefilm, es decir, iba a ser el episodio piloto, la verdad es que lo que es la estética, la puesta en escena, la dirección artística, el tratamiento del color que tiene aquí David Lynch en esta película, es excesivamente de televisión. Es decir, por así decirlo, no es una puesta en escena muy sofisticada como pudiera ser, por ejemplo, Terciopelo Azul. No es una puesta en escena, a lo mejor no llena de efectos visuales porque no los necesita, pero especial como pueda ser la de Dune. No es una puesta en escena melancólica como pueda tener, por ejemplo, aproximadamente una historia verdadera, sino que es una puesta en escena en ese sentido bastante convencional. Es decir, lo que es el tratamiento de la planificación, la fotografía, tiene imágenes que son puro David Lynch, evidentemente, pero hay otra parte de la película que parece que estamos viendo un telefilm. Y yo creo que es uno de los puntos cojos que tiene esta película. Es decir, una película argumentalmente muy compleja, pero que no viene acompañada de un empaque técnico realmente ejemplar. Eso es lo malo, por lo menos bajo mi punto de vista. Desde el punto de vista interpretativo, Naomi Watts hace una interpretación realmente, la interpretación de su vida, porque no era muy conocida realmente hasta que David Lynch la dio a conocer en esta película. Pero aquí Naomi Watts tiene una serie de registros interpretativos de lo que son melancolía, alegría, rabia, tristeza, locura realmente portentosa. Laura Elena Harris, que es precisamente la coprotagonista, pues tampoco era muy conocida, aunque sí que después de esta película, aunque ha caído bastante en el anonimato en lo que se refiere a films, sí que ha aparecido como personaje secundario en bastantes películas, incluso en telefilms. Pero Laura Elena Harris, que es de origen mexicano, la otra protagonista, aquí la tenéis de la película, pues la verdad es que prácticamente hoy en día para el gran público de Hollywood, pues ha caído casi en el olvido. Sin embargo, la carrera de Naomi Watts fue en progresión geométrica. Después de ello, pues los más grandes directores quisieron trabajar con ellos. Acordaos de la estupenda interpretación que hizo en King Kong de Peter Jackson, de una interpretación fabulosa que hizo con con Alejandro González Iñárritu en 21 gramos, junto con un actor llamado Sean Penn, que era su compañero en aquella película. Es decir, la carrera de Naomi Watts ha sido realmente meteórica y fabulosa. Y la verdad es que nos encontramos con una actriz hoy en día de primera fila, pero que la verdad es que también hoy en día, pasados ya casi 20 años de este film, parece que Hollywood la ha dado un poquito como de lado. No la estamos viendo excesivamente en la gran pantalla y es una lástima, porque es una actriz muy de corte clásico, es decir, tiene una belleza muy clásica, con un estilo muy elegante, sofisticado, pero la verdad es que en lo que se refiere a la presencia en pantalla no está... O sea, no hace muchos proyectos para esta actriz y es una auténtica lástima. Y yo creo que puede llevar prácticamente el mismo camino que Sharon Stone. Es decir, una actriz fabulosa, pero que Hollywood no la exprime porque a lo mejor comercialmente no tiene tanto tirón como otras que ahora a lo mejor pues sí que lo tienen más de cara a la taquilla, más cara al box office. Desde el punto de vista argumental nos encontramos, o estructuralmente hablando, con dos partes muy diferenciadas en la película. Una en la que realmente lo que estamos viviendo es realmente un sueño. Así, sin más, un sueño, y otra parte lo que es la realidad. Lo que ocurre es que mucha gente salió del cine en su momento diciendo que no entendía la película porque no distinguieron cuál era la parte del sueño y la parte de la realidad. Pero hay un momento en el que David Lynch nos da, en el minuto, mejor dicho, 110, después de 1 hora 50 minutos, en el que se produce un cambio narrativo muy importante, incluso de planificación en lo que se refiere a todo lo que son los actores, en el que todo cambia por completo. Los nombres de los actores, de las actrices, las situaciones, los personajes,
y realmente en ese momento pues desconcierta al espectador y toda la parte argumental que se había ido construyendo casi en las 2 horas anteriores se desmorona como un castillo de naipes. Y es que en esta película David Lynch juega con 2 realidades paralelas que también había hecho anteriormente en Carretera Perdida y que realizaría posteriormente en Inland Empire. Es decir, la no distinción entre lo que es el sueño y lo que es la vigilia. La verdad es que la parte de lo que es real, lo que está ocurriendo en la auténtica realidad, pertenece a la última media hora de película. Y la primera hora y 50 minutos del film es todo un gran sueño precisamente de Naomi Watts. Al principio de la película, porque muchas veces hay que tenerse en cuenta de que las películas de David Lynch son, como os diría yo, películas en las que no hay que perderse ni un solo fotograma. Ni un solo fotograma. Debido a que el primer fotograma de la película te explica muchas de las cosas, o te explica prácticamente, o es la clave, de todo lo que va a ocurrir a lo largo del metraje. Al principio de la película lo que vemos son a una serie de chicos bailando en una especie como de sala que parece como un sueño muy onírico, y también una especie como de cama con un terciopelo, mejor dicho, como de una sábana roja, que vemos a una almohada en primer plano y de repente como si una cabeza cayera en la almohada y un fundido en negro. Y ahí es cuando empieza la historia de Naomi Watts, es decir, una historia de una chica llamada Betty que va a Los Ángeles a hacer una prueba precisamente de casting para convertirse en actriz porque ella es lo que quiere. Y le acompañan, pues se supone, 2 ancianitos, una pareja de ancianitos, que ha conocido durante el vuelo y que son muy amables con ella. Pero hay algo que no cuadra ya en estos primeros minutos de película. Porque, además, esos ancianitos, después de que ellos cogen un taxi para irse del aeropuerto, ellos se miran de una manera, pues, muy risueña. Como si algo no cuajara dentro de la película o no tuviera una explicación lógica. Luego también os explicaré los juegos de luces y de colores que tiene la película, que también tienen su explicación, al igual que os dije en la crítica de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, y yo creo que Stanley Kubrick pudo, hombre, no basarse en Mulholland Drive, evidentemente, como puedo insinuar porque es anterior, es del 99, pero yo creo que fue la cosa al revés. Yo creo que David Lynch se pudo basar en los juegos de colores muchas veces de Stanley Kubrick de Eyes Wide Shut, y ahora os explicaré poquito a poquito cómo es. Esa chica pues llega a una especie como de pequeña pensión en el que la actriz Ann Miller, en el papel de una señora ya entrada en años llamada Coco, es amiga de una tía suya y le reserva una habitación en lo que es pues una especie de bungalow muy bonito, muy bien acoplado, amueblado, etc. Pero la acción se traslada además a otro punto, lo que es otra línea narrativa, y es la historia de una chica morena, no sabemos de dónde ha salido, que va con una limusina a través de Hollywood y a través de la calle llamada Mulholland Drive. Entonces esa chica, de repente la detienen en el coche, y la sacan, no la sacan del coche, pero la amenazan a punta de pistola. Y aparecen unos vehículos a gran velocidad en dirección contraria y chocan contra la limusina donde está esa chica morena, que es nada más y nada menos que Laura Elena Harring. Esta mujer sobrevive lo que es al accidente, pero con un ataque de amnesia, y va a parar precisamente a lo que es la casa donde está Betty, es decir, donde está Naomi Watts. Con un ataque de amnesia le dice que se llama Rita, y entonces Betty decide ayudar a Rita, evidentemente, pues a intentar localizar en lo que es su auténtica personalidad. Y aquí es donde la película nos proporciona una serie de pistas, que no tiene encaje lógico por ninguna parte durante las prácticamente dos primeras horas de película. Y hay una tercera línea narrativa, que es la historia de un director en donde unos productores le imponen a una actriz para que sea la protagonista de su película, y le ocurren una serie de incidentes a cual más estrafalario. Es decir, no solo le imponen a una actriz en su película, sino que además le vacían las cuentas corrientes, su mujer le es completamente infiel, no puede hospedarse en ninguna parte porque está arruinado. Es decir, le ocurre una serie de desgracias que dices, bueno, ¿y todos estos personajes cómo encajan? Pero también hay otras líneas narrativas más pequeñas
además de estas tres principales, que son dos chicos hablando en una cafetería que se llama Wikis, cuya camarera precisamente tiene el nombre de Claire, algo así parecido. Y ese chico pues tiene miedo, comentándoselo a un compañero, a un supuesto psicoanalista, de que cuando él salga el de la cafetería se va a encontrar con una especie de ser que le va a proporcionar un ataque al corazón o la muerte y que tiene miedo realmente de salir. Entonces el espectador medio dice, bueno, ¿y cómo voy a reaccionar yo ante todo esto? Porque porque además esta Rita lleva en su bolso, Laura Elena Herring lleva en su bolso abierto un fajo de billetes de dinero de miles y miles de dólares. Dice, ¿de dónde ha salido todo esto? Entonces, durante todo este trayecto de película, que dura 1 hora 50, todas estas líneas narrativas se van desarrollando con una serie de pistas. Y decimos, ¿cómo va encajando todo esto? A lo largo de toda la proyección, Betty se enamora de Rita, es una relación lésbica, es decir, es una relación homosexual, se enamora profundamente de ella, pero después de haberse acostado, haberse tenido una relación, Rita se despierta y le dice que por favor le acompañe a un club que se llama Silencio. A un club donde realmente no hay nadie tocando, pero que suenan instrumentos, como una especie de pesadilla onírica. Y hay una canción muy triste, cantada en castellano precisamente, donde las dos, amantes ya y enamoradas, empiezan a llorar. Rita y Betty llegan a casa precisamente y antes de esto se produce un hecho en el que Betty, precisamente intentando dar con el paradero de Rita para ver cuál es su verdadero nombre, ve en la cafetería que se llama Wikis, en el nombre de la camarera que se llama Claire, dice, ¿es posible que yo me llame Claire? Y entonces empiezan a buscar precisamente en la guía telefónica el nombre de Claire y viene Claire con un único apellido. Se dirigen a una casa, a una especie también de bungalow, y descubren precisamente dentro de ese bungalow que hay una chica muerta dentro. Y Rita pues evidentemente pues tiene un ataque de histeria, un ataque de furia. Y claro, después de todo esto, pues Betty pues quiere cambiar, Rita quiere cambiar el look, quiere volverse también rubia, de tal manera que no la reconozcan un grupo de matones que según ella están detrás de él, están detrás de ella, y Betty la quiere ayudar, Naomi Watts quiere ayudarla. Hasta aquí, de esta hora 50 minutos de película, un montón de líneas narrativas con personajes y además que no sabemos cómo aclarar, cómo sean, es decir, hay otra serie de personajes y otra serie de líneas narrativas, pero no os voy a contar absolutamente toda la película. Voy a intentar desgranaros lo que es, digamos, el meollo principal, porque también la película esconde otros suspenses y otros misterios que también tienen su resolución. Y entonces, cuando llegan Rita y Betty a la casa, después de haber estado en el Club Silencio, de repente Betty es como si desapareciera. No hay rastro de Betty por ninguna parte, y Rita empieza a llamarla por la casa. Betty, Betty, ¿dónde estás? Y de repente lo que es la pantalla se funde en negro y se oyen golpes en una puerta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y de repente Betty se despierta, se dirige de una manera rápida, es decir, como si ella hubiera estado llorando, hacia una puerta, abre esa puerta y entra en su bungalow, es decir, entra en su bungalow, en su apartamento, que no es el que le había dado Coco, precisamente Ann Miller, amiga de una tía suya, y le dice, oye, que yo te he estado dejando una serie de cosas que tú me debes, pero ya no la llama Betty, la llama Claire. Entonces, claro, aquí el espectador dice, aquí está pasando algo o ha ocurrido algo que yo no me he enterado. No me he enterado porque es imposible. Dice, por favor, dámelo. Está Betty, en ese momento Claire, Naomi Watts, recoge una serie de cosas, se las da y se va a una audición que ella tiene. También había tenido anteriormente en esta parte onírica de sueño que ya os digo, esta parte había tenido una especie de audición y por lo visto iba a tener muchísimo éxito. Y entonces es cuando se va precisamente a una audición, sino a un, como os diría, a un estudio,
y encuentra allí precisamente a Rita, pero que en este momento no se llama Rita, sino que se llama Camila. Se llama Camila. Y el director, precisamente de la primera parte de la película, está liada con él, diciendo el espectador, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque hay algo que yo me estoy perdiendo. Hay algo que yo me estoy perdiendo. Entonces, está Camila, ahora Laura Elena Harring, tiene o descubre una historia de amor precisamente con este director que tan mala suerte había tenido al principio de la película. Y Betty, ahora llamada precisamente Claire, vuelve a su casa y empieza a llorar desconsoladamente y además tiene ataques de ira. Tiene unos ataques de ira muy desconsolados porque ella está profundamente enamorada de ella. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya este cambio de roles y este cambio de personajes? Muy sencillo. La película se divide en dos partes fundamentales. La primera hora y 50 minutos es un sueño realmente de Claire. Un sueño de Claire, del personaje de Naomi Watts en la vida real, que en el sueño se llama Betty. ¿Por qué? Porque era el nombre que había visto en el membrete que tenía en Wikis la camarera, porque no quería llamarse así. Y en el sueño ocurre todo lo que a ella le hubiera gustado que ocurriese con el personaje de Laura Elena Harring, con Rita en la parte real llamada Camila, porque ella sigue estando profundamente enamorada de ella. Es decir, que se hubieran liado, que a su novio, ese director, le hubieran ocurrido las mayores desgracias, porque en la vida real ese director es su amante, está liada con él, etc. Entonces, toda la primera parte de la película son los deseos de... vaya jaleo de nombres. De Betty en el sueño, es decir, del personaje de Naomi Watts, llamado Claire en la vida real, pero todo lo que ella ansía en la vida real. El sueño de Claire, que en el sueño se llama Betty, Naomi Watts, es todo lo que ella desea, que todo le hubiera ido perfectamente, es decir, que hubiera llegado a Los Ángeles, que a Laura Elena Harring, es decir, a la tal Rita, no lo hubiera conocido a nadie, que se hubiera quedado con ella para siempre, que hubieran sido pareja, etcétera, etcétera. Pero es que todos los personajes, además, y todas las circunstancias que se van dando, precisamente en la primera hora y 50 minutos, tienen su contraparte en la parte real. Ann Miller, la que es la dueña de los apartamentos donde está Betty, donde está Naomi Watts, es la madre del director. Es decir, que todos los personajes que Naomi Watts en la primera parte de su sueño tenían un papel, ahora en la parte real tienen otro, porque ya les conocía. Es decir, lo que David Lynch en esta película nos está narrando es pasado, presente y futuro, además, de todo lo que ocurre en la mente de Naomi Watts. Y además es que Naomi Watts, desde el principio de la película, se nos presenta como una persona alegre de la vida, que quiere disfrutar, que quiere enamorarse, quiere pasarlo bien, quiere tener éxito, pero al final de la película nos encontramos de que es una persona triste, melancólica, paranoica, al borde de la locura, con un delirium tremens terrible, todo ello provocado evidentemente por una pareja que ha perdido, que es el personaje de Laura Elena Harring, y que ella en su sueño quería que estuviese completamente en el anonimato. Sin embargo, Laura Elena Harring, es decir, Camila en la vida real, es una gran estrella de Hollywood que tiene mucho éxito y que además no solo se lía con su director, sino que también tiene líos con otras mujeres. Por ejemplo, la chica que al director en la primera parte la ponen como, ¿cómo os diría yo?, como excusa para rodar su película, es una de las amantes de Laura Elena Harring, es decir, de Camila en la segunda parte, en la parte real. Por lo tanto, aquí Naomi Watts no puede soportar más de que la mujer de sus sueños, su pareja, la que está profundamente enamorada, pues se vaya a casar, tenga otras amantes y que a ella la ignore por completo. Ella tiene un terrible delirium tremens, y precisamente esos viejecitos, al final de la película, que la habían acompañado en el avión y que le habían sonreído y que habían sido tan simpáticos, se convierten en auténticos monstruos al final de la película, cuando en un delirium tremens terrible les ve como esos viejecitos la acosan de una manera tal, como si fueran alucinaciones, que ella decide suicidarse.
pero es que el plano final de Naomi Watts muerta en la cama coincide con el plano de la chica muerta que en la primera parte de la película se habían encontrado Betty y Rita precisamente en ese bungalow que habían encontrado. Es decir, Rita, es decir, el personaje de Naomi Watts, está soñando, o tiene en su mente de que si ella no es feliz o no consigue el amor de Laura Elena Harring, terminará suicidándose. También hay un personaje muy peculiar en la película, que es una mujer mayor encapuchada, que aparece en diversas partes de la película y además con una cajita azul que no consigue abrir, pero que justamente en el paso de la parte del sueño a la parte real, Laura Elena Harring abre la caja, de tal manera que es cuando salen precisamente todos los sentimientos, todas las frustraciones y todos los momentos terribles que va a pasar Naomi Watts a partir de la hora y 50 minutos de la película. Es decir, Mulholland Drive es la representación de los sueños y de las pesadillas de una chica que quiere ir a Hollywood a triunfar, que se enamora, pero que evidentemente no lo consigue, pero que sueña, tiene un gran sueño de 1 hora 50, ya está bien, un gran sueño donde todo en la vida le va bien. ¿Cuántas actrices o actores de Hollywood han intentado soñar o han intentado llegar a Hollywood, evidentemente intentando, pues ya os digo, triunfar en la meca del cine, soñando de que iban a ser grandes estrellas y no lo han podido conseguir? ¿Cuántos a lo mejor se han enamorado de grandes estrellas, que los han admirado y no lo han podido conseguir? ¿Cuántas incluso se han suicidado intentando conseguir un amor totalmente imposible? Pero claro, aquí David Lynch juega con la realidad y con los sueños, con las pesadillas, con la locura, con las ansias. Todo ello de una manera muy notable. Pero claro, la película tiene un pero muy importante, y es que el espectador tiene que darse cuenta de dos cosas importantes. Primera, que tiene que darse cuenta al principio de la película de lo que está viviendo Laura Elena, mejor dicho Naomi Watts, es un sueño hasta la hora 50. Y a partir de la hora 50 lo que ocurre ya es la realidad. Si se puede decir que os dais cuenta de esos dos detalles, la película, todas las pistas y todos los aspectos que tienen encajan como un puzzle. Si no, va a ser muy difícil, realmente muy difícil, que lleguéis precisamente a precisar todo ello. Por ejemplo, hay una secuencia que no tiene prácticamente explicación en la primera parte, en el que un matón rubio pues llega pues a un estudio, está con un amigo y le pega un tiro en la cabeza y le coge una especie como de libreta color negro. No sabemos, ese personaje durante el resto de película desaparece. Pero cuando pasamos a la parte real, Naomi Watts precisamente contrata a un matón que es ese chico del sueño. Es decir, ya en el sueño Naomi Watts estaba ya pensando que iba a contratar a un matón, seguramente para matar al personaje de Laura Elena Harring, porque evidentemente le estaba poniendo los cuernos con ese director de Hollywood. Y el bolso que lleva cargado de dinero Laura Elena Harring es el dinero que le da Naomi Watts al matón para que mate a Laura Elena Harring. Es decir, todas las pistas, todos los elementos, todos los personajes durante la primera hora y 50 minutos tienen su encaje durante la última media hora de película. Lo que ocurre es que en la última media hora de película lo que hace David Lynch es condensarlo todo de tal manera en un montaje muy acelerado que al espectador no le da tiempo muchas veces a encajar las piezas. Es decir, esta película es como un gran puzzle, la primera, es decir, es como si abriésemos la caja con un montón de fichas, las esparciésemos con una determinada lógica, pero que luego las fuésemos componiendo pieza a pieza. Es decir, esta película es como un gran laberinto de pistas que nos va dando David Lynch para que en la última media hora las vayamos encajando. Pero claro, es una estructura narrativa realmente, por así decirlo, muy ambiciosa, en el que el espectador medio pues no tiene, si no está acostumbrado a ver las películas de David Lynch, no tiene la costumbre de seguir por así decirlo, este tipo de narrativa, porque no es nada convencional. La película, ya os digo, está cargada de simbolismos. Los símbolos de los colores que tienen, por ejemplo,
y que está basada también, yo creo que en esos simbolismos en la película de Stanley Kubrick, son el azul y el rojo. En muchas películas de David Lynch le encanta, por ejemplo, ambientar muchas secuencias, y en eso visualmente la película no le queda, ¿cómo os diría yo? No se queda coja en ningún momento. Es que a David Lynch le encanta mover la cámara en los pasillos, ya sea de apartamentos, de pisos, de chalés, de una manera como muy oscura, muy tenue, muy tenebrista. Y además siempre con una iluminación también muy tenue, a base, por ejemplo, de lamparitas, por ejemplo, cuya pantalla es color azul o color rojo. El color rojo lo que simboliza es el infierno, lo que simboliza es el mal, lo que simboliza son las malas noticias. Por ejemplo, al principio de la película hay un grupo de mafiosos que están persiguiendo al director de cine, Justin Theroux, que son precisamente, que va a ser luego en la parte real el que se va a casar con Laura Elena Harring. Pues su jefe, ese personaje enanito que no me acuerdo cómo se llama, que ya ha aparecido en otras películas de David Lynch, está siempre sobre una especie como sobre fondo rojo, con una alfombra también de tipo color rojo. Está con un pequeño micrófono cuya lucecita para hablar él con sus secuaces también es de color rojo. Cuando Naomi Watts se interna en una de las estancias que ella tiene ya en la parte real de la película, que va a descolgar el teléfono y en el que Camila, Laura Elena Harring, le dice que venga por favor a una fiesta, también está hecha de color rojo. Es decir, el color rojo lo que simboliza entonces es el mal. Es, por así decirlo, lo que simboliza son las pesadillas más oscuras. Sin embargo, el azul, por ejemplo, lo que simboliza es la esperanza. Cuando llega Naomi Watts, Betty, al principio de la película, siendo Betty, a Los Ángeles, hay un cartel que pone "Bienvenido, welcome to Los Ángeles", en color azul. El cielo siempre está despejado y tiene un azul muy intenso. Además, otro gran ejemplo, por ejemplo, son ciertas iluminaciones, por ejemplo, en la cara de Laura Elena Harring al principio de la película, que tienen ciertos reflejos de color azul. Es decir, lo que simboliza el color azul es la esperanza. Y la cajita precisamente, que abre Laura Elena Harring al final, bueno, a la hora 50 minutos, y que destapa, lo que está es de color azul, pero lo que está tapando precisamente son las pesadillas. Lo que está ocultando es, digamos, un hipotético color rojo. Es decir, esa caja azul, con esa llave azul, lo que simboliza son todos los anhelos y todas las esperanzas que tiene el personaje de Naomi Watts. Pero que cuando se abre, ya todo ello pasa de ser de color azul al color rojo. Es decir, esa gama cromática de colores también la tuvo Stanley Kubrick en el año 99. Acordaos, por ejemplo, del color rojo de la túnica del maestro de ceremonias de la orgía de Eyes Wide Shut. Acordaos, por ejemplo, del color azul de los fondos de la casa de Tom Cruise y de Nicole Kidman cuando ellos están en familia. Es decir, David Lynch también aquí juega con los colores de una manera muy similar a la que hizo Stanley Kubrick, pero también, además, esos juegos de luces también los ha tenido en otras películas. Por ejemplo, en Terciopelo Azul. En Terciopelo Azul la presentación es el Blue Velvet con una cortina completamente de color azul, que simbolizará también una historia de amor entre el protagonista, si no me acuerdo que era Kyle MacLachlan, y también Isabella Rossellini, precisamente. Pero claro, la película tiene un montón de simbolismos y sobre todo tiene una atmósfera realmente asfixiante y cargante. Mulholland Drive es, además, como ya os he dicho, tiene una atmósfera, mejor dicho, una fotografía un tanto convencional, porque iba a ser un telefilm. Pero lo que no renuncia David Lynch a esta película es a su atmósfera, es decir, más predilecta, por así de llamarlo, más característica y típica de él. La banda sonora está a cargo de Angelo Badalamenti, es decir, su compositor habitual. Y en ello tiene mucho que ver precisamente el tono de la atmósfera que os estoy diciendo. Por ejemplo, lo que es la música tiene momentos omnipresentes realmente muy importantes. Sobre todo al principio de la película, cuando la limusina lleva a Laura Elena Harring por Mulholland Drive, precisamente, y se detiene. En ese momento la música es realmente tétrica, atmosférica, realmente terrorífica. Porque
el acontecimiento que vamos a vivir, evidentemente, va a ser un accidente, va a ser algo malo precisamente. Llega la policía y aparece el personaje de Robert Foster, que no volvemos a ver prácticamente en toda la película. De ahí a que, evidentemente, la película se quedó en un gran ejercicio y de ejemplo de estructura narrativa extraordinario, pero que tenga cabos sueltos, porque en realidad iba a ser el episodio piloto de una serie y por lo tanto iba a tener muchos más personajes. Pero fijaos cómo van encajando las piezas también. En esa limusina donde llega Laura Elena Harring al principio de la película y donde ocurre el accidente y le da el ataque de amnesia, será la misma limusina que lleve a Naomi Watts a la fiesta al final de la película, a Naomi Watts precisamente, donde se enterará de que Laura Elena Harring y Justin Theroux, su director, se casarán. Es decir, todos los elementos que son escenográficos, de dirección artística, de vestuario, elementos como llaves, bolsos, personajes, todos los que han participado en el sueño / pesadilla de Naomi Watts, tienen su contraparte en la parte real. Absolutamente todos. Incluso cuando Naomi Watts está contratando al francotirador para que mate a Laura Elena Harring, aparecerá el chico que al principio de la película le contaba a su psicoanalista de que ha tenido una pesadilla, de que ha estado allí, de que fuera se va a producir un hecho realmente terrible. El hecho terrible es que precisamente el francotirador, el chico rubio, que mata en el despacho al chico de la melena, será el que mate a Laura Elena Harring por el fajo de billetes. Es decir, la película empieza siendo una historia de amor entre dos mujeres, una queriendo ser artista, otra teniendo un ataque de amnesia, y termina con el fallecimiento de las dos. Una asesinada por motivos pasionales por la otra, y otra suicidándose debido a un delirium tremens provocado por unos celos y de una historia de amor realmente exacerbada. Es decir, David Lynch ha hecho un arco, por así decirlo, dramático y argumental que no tiene absolutamente nada que ver el principio con el final de la película. Lo que pasa es que a mí me hubiera gustado que esta película, en vez de 2 horas y media, hubiera durado 3 horas o 3 horas y media, ya que me hubiera gustado ver cómo hay otros elementos que hubiesen ido encajando muchísimo mejor. Otros personajes, si les hubiera dado algo más de protagonismo, como el personaje del policía de Robert Foster, como el personaje del matón. Es decir, en este guión, David Lynch lo que hace es encajar todo lo que puede y condensarlo en 2 horas 20. Pero hay algún pequeño cabo suelto o hay algún elemento que queda descolgado de la trama en el que dices, bueno, yo puedo interpretarlo de esta manera, pero no sé si realmente es lo que yo estoy interpretando. Es decir, juega mucho con la ambigüedad. No es, por ejemplo, como Stanley Kubrick en 2001 Odisea del espacio, en el que tú te podías formar en la cabeza distintas interpretaciones, pero todas ellas podían tener sentido. Aquí no ocurre lo mismo. Aquí te puedes formar tu interpretación, pero no sabes si efectivamente eso tiene sentido o no, porque en la película no hay una respuesta clara y concisa a todo ello. La película es vanagloriada por la crítica por una estructura narrativa totalmente anticonvencional y por ser un gigantesco laberinto y puzzle de todo lo que David Lynch hace. Su atmósfera, el uso de la música, las brillantes interpretaciones, todo ello destaca de una manera sobresaliente. Ahora, argumentalmente hay algunos cabos sueltos que yo, viéndola varias veces, me he dado cuenta de que la primera vez que la vi, la verdad es que me quedé completamente desconcertado, no sabía qué pensar. Pero la segunda vez que la vi dije, es como la película de Madre de Aronofsky, que al principio dices, no termino de encajar todo lo que está ocurriendo, pero en tu mente tiene que hacer un clic para que digas, entonces ya sé lo que es. La primera parte es un sueño y la segunda parte es realidad. Y entonces cuando ya todo encaja como un puzzle. Pero David Lynch oculta esa pieza esencial de un modo, digamos, muy tramposo dentro de la película. Y es lo que la hace tan sumamente difícil de comprender, tan sumamente también subversiva, tan sumamente extraña. Uno de los grandes momentos es precisamente cuando al final ya de la película las dos mujeres han muerto, que aparece la cantante del Club Silencio diciendo precisamente eso, silencio.
porque claro, las dos protagonistas ya han fallecido. Pero al final, pero cuando las dos chicas, cuando Laura-Elena Harring y Naomi Watts llegan, estando en la parte todavía del sueño, al Club Silencio, la canción que se canta en castellano es tan sumamente melancólica que las dos empiezan a llorar. ¿Pero por qué? Porque como todo ello pertenece al subconsciente de Naomi Watts, ella sabe que esa historia de amor que tiene con Laura-Elena Harring, aunque la esté soñando y lo esté soñando de una manera correcta, como ella quiere, en realidad no es como es en realidad. No es como a ella le hubiera gustado. Es como un alarde de melancolía dentro de su propio sueño. ¿No os ha ocurrido a vosotros muchas veces de a lo mejor estar soñando algo que quisieseis que se produjese con un gran anhelo, pero hay algo en vuestro sueño que os impide reconocer que eso efectivamente es verdad? Pues eso es precisamente lo que le ocurre al personaje de Naomi Watts. Ella sabe que esa historia de amor que está teniendo con Laura-Elena Harring no es cierta. Y de ahí la canción triste que ocurre en ese club que se llama Silencio. ¿Y por qué Silencio? Porque ella sabe que si no consigue el amor de Laura-Elena Harring, la cosa va a terminar muy mal. Va a terminar, pues ya os digo, con el fallecimiento de las dos. Por eso las dos lloran. Es como si una estuviese llorando la muerte de la otra. Pero el personaje de Laura-Elena Harring, la verdad es que interpretativamente hablando, y también el de Naomi Watts, da un giro radical de 180 grados respecto de la primera parte de la película a respecto de la segunda. El personaje de Rita al principio es encantadora, sencilla, amable, quiere resolver qué es lo que le está ocurriendo, y Naomi Watts, pues debido a su enamoramiento, pues evidentemente la quiere ayudar. Pero en la parte ya real, el personaje de Naomi Watts pega un giro radical tremendo. Es un personaje completamente histérico, es un personaje con delirium tremens terrible, es un personaje profundamente enamorado pero que no encuentra consuelo ni en ella misma precisamente, debido a ese enamoramiento, y que es un amor imposible, y que Laura-Elena Harring ya no es la chica inocente que ha tenido un ataque de amnesia, sino que es una auténtica vampiresa que se va a casar precisamente con un director porque le está lanzando a la fama, pero que no duda de darse besos con él delante de la que ha sido su amante, incluso con otras chicas, con otras actrices. Es decir, se transforma en un personaje maquiavélico. David Lynch muy inteligentemente lo que hace es transformar los personajes de Naomi Watts y de Laura-Elena Harring en todo lo contrario de lo que al principio de la película eran. Si Naomi Watts era alegre, si era risueña, si era dicharachera, si era toda llena de optimismo, se transforma en un ser con un delirium tremens y con unas alucinaciones tremendas. Y el personaje de Laura-Elena Harring es todo lo contrario. Lo que es, en vez de ser una chica con un ataque de amnesia, es pues una auténtica, yo os digo, una auténtica vampiresa que está, por así decirlo, acostumbrada, o que lo quiere todo de la manera para poder triunfar en Hollywood. También hay otro elemento también muy sorprendente en la película, y es la crítica que de una manera muy soterrada hace David Lynch en esta película en lo que se refiere al sistema de los grandes estudios. Me explico. A las chicas se las da una oportunidad, o a los chicos, a las actrices en este caso, se las da una oportunidad para tener un casting en una película. Pero luego muchos de ellos quedan completamente relegados, olvidados, que lo único que hacen es llamarles para tenerles como de bulto en fiestas hollywoodienses. Y eso es lo que ocurre precisamente, y terminan siendo actores secundarios sin ningún éxito. Y eso es lo que ocurre precisamente en la película. Naomi Watts se supone que era una chica que llegó a Los Ángeles, no en el sueño, en la realidad, llegó a Los Ángeles, estuvo en una especie de apartamento, de bungalow, tuvo sus audiciones, se enamoró del personaje de Laura-Elena Harring, pero no lo consiguió. Y quedó como una especie de secundaria. Una especie de secundaria, pero que realmente Hollywood la desecha. Pero es una chica, como la vemos vestida en la parte real de la película, muy recatada, muy correctita, muy maquilladita, muy mona ella. Sin embargo, Laura-Elena Harring, para llegar al estrellato, lo consigue todo. Se lía con el director, se lía con otras actrices, es decir, que
el mensaje que que está dando David Lynch de ese Hollywood, precisamente, es que es para llegar a la cumbre, digamos que es como si se tuviese que acostar Laura Elena Harring con un montón de personas para llegar al estrellato, cosa que Naomi Watts no ha hecho. Naomi Watts lo único que hizo fue en su día enamorarse de la estrella que era Laura Elena Harring, nada más, del personaje de Camila. Es decir, todo lo contrario a la imagen que nos da muchas veces Hollywood, de que todo muchas veces puede ser trabajo, etcétera, pero que también en muchas fiestas de Hollywood se cierran muchos contratos de actores, de actrices y de productoras, seguramente en muchos dormitorios. Y esa es a lo mejor la crítica que David Lynch quiere dar de una manera muy soterrada del Hollywood precisamente en esta película, que la llama como una de las calles de Hollywood. Mulholland Drive es una de las calles del distrito del municipio de Hollywood precisamente. Y entonces también es esa crítica tan sumamente ácida y mordaz. Y debido a, como os diría yo, a esos posibles enamoramientos, a esos posibles líos, pueden acabar de una manera realmente desastrosa o dramática. Acordaos, por ejemplo, un caso de una película que la hizo Brian De Palma hace unos años, que se llamaba La Dalia Negra. No os la voy a poder contar porque la vi hace tiempo en el cine, no la tengo en DVD, me gustaría conseguirla. Pero también era la historia de una chica que quería llegar a lo más alto de Hollywood y que por una serie de contactos que tenía con la mafia, porque en los años 40, años 50 la mafia tenía una gran presencia en todos los medios, incluso en los hollywoodienses, pues realmente acabó muerta. Pero aquí, evidentemente, la película también acaba muy mal. Acaba pues con el fallecimiento de las dos chicas protagonistas, que al principio de la película no te puedes ni figurar cuál va a ser precisamente. Y ahí la riqueza de la narrativa que tiene David Lynch en esta película. Esta película ha sido, ya os digo, calificada como la mejor película del siglo XXI. Pero claro, una película en donde hay, no demasiados, pero algunos cabos sueltos, debido a que iba a ser el episodio piloto de una serie más desarrollada, cuya estética en algunos momentos es un tanto convencional, muy televisiva, y en donde ciertos personajes que se presentan están poco o nada desarrollados, yo no la calificaría como la mejor película del siglo XXI, ni muchísimo menos. Puede que sea una de las mejores, en realidad lo es, una de las mejores películas que tiene, sin duda alguna, que tiene David Lynch. Ahora, de ahí a ser la mejor película del siglo XXI, yo creo que ya son palabras mayores. Si yo hablase de las mejores películas del siglo XXI, os podría decir, por ejemplo, Pozos de Ambición, de Paul Thomas Anderson, una auténtica maravilla de película, una especie de Ciudadano Kane, de Paul Thomas Anderson, que además basa mucha de su planificación en un director del que yo hablé hace aquí muy poquito, que se llama Max Ophuls, en la película del placer, al que Paul Thomas Anderson admira. Podría hablaros, por ejemplo, de una película tan notable como El Caballero Oscuro, que tuvo unas críticas fabulosas, que en realidad poco o nada tiene que ver casi con el cine de superhéroes. No os estoy diciendo nada terrible, porque El Caballero Oscuro es una película de cine negro, con Batman dentro. Única y exclusivamente es lo que es, pero es una película realmente de cine negro. Os podía hablar de la gran epopeya, gigantesca epopeya, que es El Retorno del Rey, la tercera del Señor de los Anillos. Porque todas estas tres películas, para mí, posiblemente las mejores del siglo XXI, tienen tres puntos en común. Tramas argumentales muy profundas y además muy complejas, una puesta en escena trabajadísima, un guión impecable, unas interpretaciones soberbias, una resolución de todos los conflictos y de todos los elementos argumentales de la película sin parangón, una parte técnica sobresaliente, por no decir magistral. Pero claro, cuando una película tiene elementos que no terminan de encajar y que dejan excesiva rienda suelta al espectador para su interpretación, yo no puedo estar hablando de la mejor película del siglo XXI. Puedo estar hablando de una película sobresaliente, notable, muy buena en este caso. Una película sobresaliente que yo del 1 al 10 le daría un 8,5 y 9 a Mulholland Drive. Pero no podría estar hablando de una obra maestra, ya que la película no es redonda en sí misma. Es decir, tiene puntos que son difícilmente digeribles para el gran público, en el sentido de que son especialmente ambiguos. Pero no hay que engañarse. Mulholland Drive es, a día de hoy, una de las mejores películas de David Lynch, una de las más notables películas, eso sí que lo puedo decir, del siglo XXI, una de las más inquietantes, donde David Lynch descarga, por así decirlo, todo su buen hacer cinematográfico,
su conseguida atmósfera a base de los colores azul y rojo que en tantas otras películas hemos visto, la genial utilización de la banda sonora atmosférica de Angelo Badalamenti, una estructura narrativa totalmente anticonvencional que parece un gigantesco puzzle y que poco a poco nos va dando pistas para que todo al final pueda encajar, unas interpretaciones maravillosas de todos sus actores y actrices, sobre todo Naomi Watts, que se hubiera merecido el Oscar sin duda a la mejor actriz por esta película, pero que tampoco podemos decir que es la gran película del siglo XXI, aunque sí que es una extraordinaria y excelente película y eso yo no se lo voy a quitar. Espero que os haya gustado mi crítica de Mulholland Drive, un auténtico ya clásico del siglo XXI. Eso sí que se puede decir. No la mejor, pero sí un clásico de este nuevo siglo. Una película cuyo estilo es muy difícil de imitar porque solo David Lynch sabe homenajear a David Lynch. Es un director que está considerado un auténtico autor, es decir, tiene un universo completamente reconocible y que poco a poco nos va dando una serie de películas, algunas más fallidas que otras, otras más sobresalientes que las unas, pero que sin duda es un director cuyas películas no dejan indiferente a nadie. Se puede odiar o amar a David Lynch, pero prácticamente no hay término medio. Mulholland Drive, una película muy recomendable para toda clase de público, pero eso sí, hay que verla varias veces, porque desde la primera vez a lo mejor no os vais a enterar de lo que estáis viendo y vais a estar muy confundidos. Pero si os dais cuenta de que todo es un sueño y que llega un momento de que los sueños se acaban, podáis entender perfectamente lo que David Lynch quiere decir con esta película. Y es el anhelo de los sueños, el anhelo de querer disfrutar de una vida mejor de lo que hemos podido tener. El anhelo que tiene Naomi Watts por querer tener una vida, por tener un amor y un trabajo que en realidad lo ha dejado escapar todo y que termina, no es que lo haya dejado escapar, es que se le ha ido de las manos todo y que termina pues con la más terrible de las conclusiones. Mulholland Drive, un auténtico clásico del siglo XXI. Hasta mañana.